Seth Godin, 1960, es un empresario estadounidense de origen judío graduado en informática y filosofía en la Universidad de Tufts, Massachusetts, y MBA, Master in Business Administration, por la Escuela de Negocios de Stanford. En los últimos años se ha convertido en una de las referencias mundiales en temas del marketing, autor de diversos libros relacionados con la materia. Algunos de los más destacables son La vaca púrpura, el marketing del permiso y liberando los ideavirus, este último sobre el llamado marketing viral. 1. Los ganadores triunfan a lo grande porque al mercado le encantan los ganadores. Sí, al mercado le encanta identificarse con los mejores, con los más guapos, con los más innovadores, con los que más venden, con los más premiados, con los más algo. Al público le encanta sentirse cerca de aquellos que ocupan las butacas de primera fila de cualquier industria, vincularse emocionalmente a lo que tiene buena fama. Sí, la buena fama vende. La fama produce a menudo un efecto bola de nieve que suele tener beneficios exponenciales en la cuenta de resultados. 2. El verdadero crecimiento llega con productos que molestan, ofenden, no gustan, son demasiado caros o demasiado baratos, demasiado pesados, demasiado complicados, demasiado simples. Demasiado algo. Dicho de otra manera, productos diferentes a lo estándar, cotidiano y habitual. Éxito es sinónimo de diferenciación. El propio Seth Godin añade, si usted es extraordinario, probablemente no, caerá bien a algunas personas. Forma parte de la definición de extraordinario. Las críticas se dirigen a aquellos que destacan. Ser diferente implica posicionarse, y cuando te posicionas puede ocurrir que tu propuesta de valor no les guste a aquellas personas que no forman parte del público objetivo. Perfecto. Lo peor es adoptar una postura excesivamente conservadora para no incomodar. Nadar en tierra de nadie. No molestas, y si no molestas, no incomodas, y si no incomodas, nadie te critica. Y si nadie te critica, es debido a que no eres suficientemente bueno. Si no eres objeto de críticas, es que pasas muy desapercibido para el mercado. 3. Sin un modelo de negocio, una empresa puede crear publicidad, contratar empleados y gastar dinero. Pero no obtendrá ganancias. Más relevante que las ideas o los productos, son los modelos de negocio. Robert Kiyosaki siempre hace dos preguntas a los emprendedores que le visitan en su despacho para saber si están en el camino adecuado. La primera pregunta es, ¿puedes hacer una hamburguesa mejor que McDonald's? Y todos le responden que sí. Luego les pregunta, ¿puedes tener un mejor sistema de negocio? Y todos le responden que no. Al final todo se resume en si vendes o no vendes, en cómo eres capaz de comercializar tus productos y servicios. No pienses que un producto brillante se vende solo, rara vez ocurre. Lo importante no es lo que vendes sino por qué te compran. 4. El cambio no se hace pidiendo permiso, se hace pidiendo disculpas después. Al ser humano le cuesta una barbaridad cambiar, dejar la comodidad de la rutina y hacer las cosas de otra manera, aunque suponga una mejora. Abandonar el piloto automático y entrar en zona desconocida nos pone a la defensiva, entre otras cosas porque provoca una cierta tensión ante lo nuevo nada fácil de asimilar. Por ello, muchas veces, los líderes están obligados a actuar sin permiso, arrastrando al equipo allí donde ellos por sí mismos no hubiesen tenido el valor de ir. Y luego, si hay que pedir disculpas, se piden. 5. Mientras sigas diciendo que el fracaso no es una opción, seguirás diciendo la innovación no es una opción. Hay que pegar muchos tiros hasta que uno consigue finalmente ajustar el disparo con precisión. Ello solo es factible por medio de una fórmula, prueba y error. Ya lo decía Linus Pauling, Premio Nobel de Química en 1954, la mejor forma de tener una buena idea es tener muchas ideas. Si evitas equivocarte, renuncias a aportar valor. Ir a lo seguro también es una opción, pero igualmente conlleva riesgo, el riesgo de la normalidad, de ser uno más. Ceñirte a las reglas y al patrón establecido, antes o después, te deja en fuera de juego. En mercados extremadamente saturados, no sobresalir equivale a ser invisible, y lo que no se conoce, no existe. No arriesgar supone casi siempre correr un riesgo mayor. 6. Para mucha gente, la suerte es más atractiva que el esfuerzo. Sin embargo, no tienes la opción de elegir tu suerte, mientras que el esfuerzo siempre está completamente disponible para ti todo el tiempo. Los ganadores no hacen depender su destino de golpes de fortuna. No contemplan esa opción, es como poner el sino en manos de las circunstancias, circunstancias que, por otro lado, pueden no aparecer. Los ganadores tienen claro lo que quieren, y luego buscan incansablemente todos los caminos para llegar allí donde definieron por anticipado. Se ponen en marcha provocando que ocurran las cosas. Luego, si el viento sopla a favor, miel sobre hojuelas, si sopla en contra, enderezan las velas para seguir navegando de la mejor manera hacia el puerto que añoran. Pero no desisten jamás. 7. Lo más fácil es reaccionar. Lo segundo más fácil es responder. Pero lo más difícil es iniciar. El éxito duradero solo está al alcance de aquellos que son capaces de ir un paso por delante del mercado. Es lo que distingue a los auténticos innovadores, y ello, como no podría ser de otra manera, también tiene un riesgo, el de fallar y equivocarse.
Sí, es cierto, cuando arriesgas, fallas, y cuando fallas, te critican, o pierdes dinero, o se daña tu credibilidad. Es otro peldaño más de la escalera. ¿La otra alternativa? Estar en el furgón de cola. 8. Muchas profesiones y muchos mercados sacan provecho de quienes se dan por vencidos. La sociedad supone que usted se rendirá. De hecho, las empresas y las organizaciones cuentan con eso. Así ocurre con mucha frecuencia, y esa frecuencia es tanto mayor cuanto más difíciles son los retos. El éxito es una cuestión de perseverar cuando los demás han desistido. No son muchos los que tienen la resistencia emocional y la paciencia suficiente para continuar trabajando duro cuando la cosecha no es buena. La gran mayoría abandona el reto y deja despejado el camino para aquellos que siguen en la brega, que son los que al final acaban sacando tajada. 9. El mejor momento era el año pasado, el segundo mejor momento es ahora. Hay un rasgo que define a los mejores: velocidad de actuación, agilidad de respuesta, rapidez en la ejecución. Hay que actuar, a pesar del miedo, a pesar de los inconvenientes, a pesar de los rechazos, a pesar de las incertidumbres, a pesar de todo. Muchas empresas se ven obligadas a echar el cierre por reaccionar demasiado tarde. Cuando se quieren dar cuenta de lo que se les viene encima ya no hay margen de maniobra. 10. Tu puesto de trabajo no es el trabajo. Lo que hagas desde tu corazón y alma es tu trabajo. Tú no eres el cargo que indica tu tarjeta de visita. Eso es algo anecdótico. Tú eres aquello en lo que pones tu energía y compromiso, y ahí es donde existe una oportunidad de marcar una diferencia, y de hacer una contribución que el mercado pueda reconocerte. Esa vocación, pasión, es a la que hay que escuchar y darle forma, hay que empaquetarla bien y ponerla en valor para que el mercado la reconozca y la compre. Lo decía el director de orquesta argentino Ángel Mala: el talento tiene que ver con el placer, y el verdadero placer es hacer lo que amas. Entonces, solo entonces, hay una oportunidad para dejar huella. Recuerda suscribirte, darle me gusta y compartir para seguir recibiendo contenido de alto valor como este.